Señor, muchas gracias te damos porque tú estás con cada uno de nosotros. Queremos suplicarte, queremos pedirte que te quedes con cada uno de nosotros. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. 3 años han pasado desde que Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia. Estamos aproximadamente en el año 603 de la historia, antes de Cristo. Es el año 603. Los 4 jóvenes hebreos han aprendido perfectamente el idioma que se les ha enseñado. Cuando usted va de un lugar hacia otro y no conoce el idioma, lo más difícil de todo es vivir en un lugar donde usted no conoce el idioma. Tengo un amigo en los Estados Unidos, somos muy amigos con él, y él me ha dicho: pastor, lo más difícil para mí haber venido aquí a los Estados Unidos desde hace 35 años es en 35 años no haber podido aprender inglés en este país. Yo puedo pedir comida en inglés, puedo pedir esto, pero ya tener una conversación en inglés no puedo, pastor. Se me hace difícil. Él es dueño de una compañía, pero tiene que tener un socio. Él tiene un socio que habla perfectamente el idioma para sus negocios. Así que lo más difícil para Daniel, hermanos, y sus amigos era aprender este idioma. Pero habían pasado 3 años y medio y ellos acababan de graduarse de las escuelas babilónicas y han pasado con éxito el examen del rey. Entonces la historia nos dice que Nabucodonosor se encuentra atrapado por una visión. Hay un sueño que ha tenido, él está un poco confuso, no logra saber qué es lo que ha soñado cuando se ha despertado, y entonces él se levanta un poco preocupado acerca del sueño que ha tenido esa noche. Lo más triste de todo es que el rey Nabucodonosor no se acuerda qué es lo que ha soñado. El sueño lo ha espantado, pero no se acuerda que ha soñado. No sé si a usted le ha pasado que ha soñado algo terrible, pero se levanta por la mañana y dice: yo tuve un sueño terrible, pero no me acuerdo qué fue. Así que Nabucodonosor estaba preocupado, no sabía qué es lo que había soñado. Y entonces para los babilónicos los sueños o las visiones eran mensajes divinos, y a veces ellos venían y los compilaban, escribían sus sueños en libros para tener un registro de lo que habían soñado, porque ellos creían de que era un mensaje divino que los dioses les habían dado para cosas que podían suceder en el futuro. Así que Daniel viene, hermanos, el rey Nabucodonosor viene, mira todos esos detalles, y entonces nosotros vemos que la cultura del antiguo cercano oriente utilizaba la estatua de un ser humano para representar el destino de la humanidad. Para ellos, para el contexto babilónico, el contexto de Daniel y sus amigos, el hecho de que el rey Nabucodonosor había soñado una estatua, una imagen, no era desconocido para ellos. Para ellos era un lenguaje que podían entender perfectamente cuando se hablaba de la imagen. Cuando se hablaba de la imagen era realmente algo que ellos conocían y que se trataba de los destinos del mundo. Para nosotros, cuando vamos a la Biblia y vemos que Nabucodonosor tiene un sueño y que en ese sueño él sueña una estatua, él sueña una imagen, parece ser un tanto difícil o un tanto confuso de entender. Sin embargo, para ellos, en su cultura, en su época, era algo común de que alguien representara el destino del mundo mediante una imagen. Así que vamos a ir a la Biblia, hermanos, en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 29, Daniel 2:29 en adelante. Vamos a tener una lectura un tantito larga. Daniel 2:29 en adelante, vamos a leer varios textos. Aquí está Daniel ya dándole la interpretación del sueño. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio.
no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Aquí viene la interpretación. 31. Tu rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, pero habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación, dice la palabra de Dios. Aquí hay algunas palabras claves que me gustaría mostrarles esta noche, hermanos. En primer lugar, el versículo 28 nos habla a nosotros acerca de que esto que el rey soñó, esta imagen que el rey sueña, que ya les voy a mostrar, esta imagen que el rey sueña, la Biblia dice que esto tiene que ver, dice la Biblia, con que esto va a suceder al fin de los días, dice la palabra de Dios. Esto que el rey sueña no es para ese momento que lo sueña. Esto que el rey sueña en ese momento es para el fin de los días, dice la palabra de Dios. Es decir, que esa profecía de Daniel capítulo 2 tiene que ver con la historia en la cual estamos viviendo también, hermanos. Tiene que ver con la historia con la cual estamos viviendo. Nosotros estamos también involucrados en esa imagen. Nosotros estamos involucrados en esa estatua que Daniel sueña, que Nabucodonosor sueña. Dios le da la interpretación a Daniel y entonces eso le dice es para el tiempo del fin. Aquí nosotros vemos que la cabeza tiene una representación que Daniel le dice a Nabucodonosor: tú eres, oh Dios, esa cabeza de oro. El oro es una representación de fuerza. El oro que es Babilonia abarcó del 605 al 539. Después le sigue un material diferente que es la plata, del 539 al 331, que significa
Medo-Persia que le siguió. Después viene del 331 al 168 antes de Cristo, viene el vientre. El vientre es un material inferior. Ese material inferior es el bronce. El bronce tiene que ver con Grecia. Del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo viene Roma. Roma, ahí está Roma. Del 476 en adelante, hermanos, aparece Roma papal, como lo vamos a ver en en Daniel 4. Y entonces viene el fin. Aquí aparecen 10 dedos. Aquí aparecen 10 dedos. Esos 10 dedos que aparecen aquí significan los 10 reinos, las 10 tribus bárbaras que surgieron en Europa. En Europa surgen 10 tribus bárbaras. Esas 10 tribus bárbaras tienen que ver con los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los érolos, los burgundios, los suevos, los sajones, los lombardos, los germanos. Tiene que ver con todas esas 10 tribus de Europa. El reino de Roma se dividió en 10 tribus. Y esas 10 tribus en que se divide el reino de Europa entonces constituyen lo que ahora es Europa. Pero la Biblia dice que entonces caería una piedra y esa piedra desmenuzaría todos los reinos del mundo, dice la palabra de Dios. Ya vamos a ir viendo algunos detalles, hermanos, para ver esos asuntos a mayor detalle. Pero si ustedes le echan un vistazo, hermanos, a la fecha, si ustedes le echan un vistazo a las fechas, a el recorrido del 505 al 539 antes de Cristo, que era Babilonia, ya pasó, ya quedó en el pasado. Del 539 al 331, que fue Medo-Persia, ya quedó en el pasado también. Del 331 al 168, que fue Grecia, ya quedó en el pasado. Del 168 al 476, ya quedó en el pasado, pero resurgió nuevamente en la Edad Media por un periodo de 1260 años, que yo no voy a explicar eso de los 1260 años, porque lo voy a explicar más adelante, en un día de esta semana. Pero entonces estamos viviendo precisamente, hermanos, estamos viviendo exactamente, estamos viendo exactamente, estamos viviendo los últimos días de la historia humana. Ya la cabeza de oro pasó, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas mezcladas con hierro y barro. Estamos viviendo prácticamente las uñitas de los pies de la gran imagen de la historia de este mundo, hermanos. Este mundo está por terminar, mis amados hermanos. Pero lo más lindo de todo es que la Biblia, la palabra del Señor nos dice, hermanos, es que una piedra se desprende de una piedra más grande, que ya voy a presentarles eso a detalle. Una piedra se desprende de la piedra más grande, y esa piedra, dice la Biblia, viene, desmenuza todos los reinos de este mundo, y entonces el Señor viene y va a instituir un reino eterno que nunca jamás, dice la Biblia, será destruido. Aquí hay un detalle que vale la pena presentar en esta noche, hermanos. El sueño sugiere dos órdenes. Aquí tengo letras rojitas. El sueño sugiere dos órdenes. La primera orden que sugiere el sueño, hermanos, es el orden terrenal de los metales. ¿Qué tres metales aparecen? ¿Qué cuatro metales aparecen en la Biblia? El oro, la plata, el bronce y el hierro, ¿no es cierto? Así que la primera parte de la visión, si usted hace un resumen de Daniel 2, hermanos, usted puede resumir Daniel 2 en esta parte nada más. Aquí pudiéramos resumir Daniel 2. El orden nos presenta el orden terrenal de los metales y nos presenta el orden de la piedra, es decir, una intervención divina en el devenir y en el fin de la historia de este mundo, hermanos. Hay personas que dicen de que este mundo lo va a terminar
derretimiento de los casquetes polares, se habla bastante del cambio climático, pero la Biblia me dice esta noche, hermanos, que el fin de este mundo ya está predicho. El fin de este mundo ya está predicho. Y el fin de este mundo, dice la palabra del Señor, que es el reino de la piedra que desmenuza todos los reinos de este mundo, y este mundo muy pronto pasará. Así que si nosotros vamos y analizamos este detalle, hermanos, ya estos reinos ya pasaron: la cabeza de oro, el brazo, los brazos y el pecho, el vientre, las piernas de hierro, el pie de hierro y barro, ya pasaron. Estamos viviendo la última parte de la historia de este mundo, hermanos. Y aún viviendo la última parte de la historia de este mundo, como seres humanos, muchas veces no hemos hecho los arreglos necesarios para encontrarnos con Dios. El mundo está viviendo como quiere vivir. El mundo desconoce las profecías bíblicas. El mundo cree que todo va mejorando. Sin embargo, mis amados hermanos, en vez de que este mundo mejore, las cosas empeorarán. Y por eso dice la Biblia que habrá un lapso donde van a decir que hay un tiempo de paz y prosperidad, y entonces va a venir repentina destrucción sobre ellos. Las cosas en este mundo se van a poniendo más difíciles, más complicadas cada vez más. Hermanos amados, yo quisiera detenerme aquí esta noche para decirles que la fe de cada uno de nosotros va a ser probada. Se va a probar cuál es tu fe. Tu fe va a ser probada si realmente crees o no crees. Vamos a entrar en una etapa, en una era de la historia de este mundo, hermanos, donde la iglesia misma va a ser sacudida. Va a empezar un zarandeo realmente aún dentro de la iglesia del Señor. Y muchas veces el zarandeo empieza en la iglesia con falsas enseñanzas, lamentablemente, para ver qué es lo que va a quedar. Por eso que la mensajera del Señor dice que muchos de los que están en la iglesia lamentablemente van a ir a engrosar las filas de Satanás. Y muchos que están en las filas de Satanás dice que van a venir a engrosar las filas de los hijos de Dios en la iglesia, hermanos. Amados hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo. Y la Biblia me dice esta noche y me habla un poco acerca del reino pétreo o el reino de la piedra. Teológicamente, hermanos, esa parte se le conoce como el reino pétreo. Tiene que ver con la piedra que cae, que desmenuza los reinos de este mundo. Y cuando nosotros vemos y analizamos esos detalles, hermanos, el reino de la piedra es diferente de los reinos de la estatua por el hecho de que del que lo erige, del que lo levanta, es el Dios de los cielos, es el Dios de lo alto el que levanta este reino, hermanos. Sí. Qué lindo es saber que los reinos de este mundo van a pasar, que los reinos de este mundo son pasajeros, pero el reino eterno de Dios permanece para siempre, dice la Biblia, hermanos. Hace un momentito veníamos con unos hermanos de Ungira, una hermanita que está mal de salud. Me sentí triste cuando la vi llorando, hermanos, y me contaba su problema de salud. Y yo le dije, hermana, recuerde las promesas de Dios, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia dice que esto mortal será vestido de inmortalidad y que esto corruptible será vestido de incorrupción. Sí. El reino pétreo, hermanos, el reino de la piedra, muy pronto llegará a todo el devenir de la historia terminado prácticamente. No puedo decirles esta noche tal fecha viene Cristo, porque poner fechas es complicado, hermanos, y la Biblia no nos ha enseñado eso. La gente ha puesto diferentes fechas. Pusieron el año 2000 que Cristo venía, ¿no es cierto? Después pusieron el año 2012. Hace poquito pusieron, no recuerdo qué fecha otra vez. Y la gente está poniendo fechas. Y más de alguien ha dicho y ha sugerido por ahí que Cristo viene de aquí en 7 años. La Biblia no nos dice cuándo vendrá Cristo, no nos dice cuándo es que el reino de la piedra va a erigirse o va a levantarse, hermanos, en este mundo. Lo que sí la Biblia me dice es que este mundo muy pronto va a terminar.
Las señales de los tiempos nos anuncian de que Cristo viene en gloria por segunda vez luego. Por eso que en la lectura que acabamos de tener, hermanos, aparecen algunas palabras claves cuando habla de la piedra. Dice que esta piedra, dice que fue cortada, ¿sí? Dice que esta piedra fue sacada de una cantera o extraída. Dice que esta piedra no con mano humana, no fue lanzada con mano humana, sin la ayuda fue sin la ayuda de instrumentos humanos. Y dice que todos los reinos de este mundo son como tamo de las eras del verano, hermanos, comparado a esta piedra. Hay un contraste de lo terrenal y hay un contraste de lo eterno que aparece acá. Y ese contraste de lo terrenal con lo eterno tiene que ver, hermanos, en que esta piedra es cortada no con mano humana, dice la Biblia. No con mano humana. Así que, mis amados hermanos, Daniel 2, 44, 45, este reino no puede coexistir con los reinos anteriores. Aquí voy a detenerme quizás un minutito, hermanos, para explicar esto. Hay un grupo de congregaciones o un grupo de iglesias que cree de que cuando esta piedra caiga, cuando esta piedra venga y desmenuce los reinos de este mundo, hay un grupo de cristianos que cree de que van a haber dos reinos alternos a la misma vez porque se han confundido. Pero la Biblia dice, hermanos, que este reino no puede coexistir con los reinos anteriores. No puede coexistir con los reinos anteriores. A la misma vez, este reino debe suceder a la fase de hierro y barro mezclados. Este reino no vive entre los reinos terrenales. Este reino le pone fin a todos los reinos de este mundo, dice la Biblia. Y como ustedes vieron, hermanos, como ustedes vieron en la ilustración de la imagen, de cómo es que se levanta la imagen, a la misma vez se presenta que la piedra cae en los pies de la imagen y destruye todos los reinos de este mundo. No queda ningún reino de este mundo en pie. Todos los reinos de este mundo habrán pasado, habrán terminado. Este reino es eterno, dice la Biblia, hermanos. Este reino es eterno, no es un reino pasajero. ¿Cuántos queremos pertenecer a ese reino, hermanos? Sí. Hay que hacer los preparativos necesarios cuando ese reino de gloria, hermanos, pueda ser nuestro y nosotros lo heredemos. Hermanos amados, el reino al final de la historia, no durante. ¿Por qué el reino es al final de la historia y no durante? Le voy a presentar los pasajes bíblicos para desmenuzar la teoría de que el reino de Dios va a estar en este mundo coexistiendo junto con el reino de Dios, junto con los reinos de este mundo. Hay un libro, hermanos, hay un libro que contiene la herejía más grande que puede encontrarse en el cristianismo. Voy a repetir, hay un libro que contiene la herejía más grande que puede encontrarse en el mundo cristiano. A ese libro se le conoce como la ciudad de Dios. La ciudad de Dios fue escrito hace muchos años, pero el libro La ciudad de Dios propone de que el reino de Cristo ya está entre nosotros, de que ya está entre nosotros el reino. Lo escribió uno de los padres de la iglesia, como se le conoce, San Agustín. Y San Agustín propone de que el reino de Dios ya está entre nosotros, pero que es un reino espiritual. Pero la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia no enseña eso. Miren lo que enseña la Biblia. El reino al final de la historia, no durante la historia. Y os digo, Mateo 26, 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ya bebió Jesús con nosotros vino nuevo en el reino del Padre, hermanos? Todavía no. Así que el reino es al final de la historia. Sigue diciendo, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
¿En qué ocasión le dice Jesús a sus escogidos que vayan y hereden el reino preparado por Dios, hermanos? ¿En ocasión de qué? En ocasión de la segunda venida de Cristo, el Señor le dice a sus escogidos: vengan y hereden el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Aquí está ese reino. Yo he venido por segunda vez y ese reino aquí está para que ustedes lo hereden. Pero es no durante los reinos de este mundo, sino al final de los reinos de este mundo, dice la Biblia, hermanos. Es decir, la piedra, el reino pétreo, el reino de Jesucristo sucede a los reinos de este mundo, no durante los reinos de este mundo. Hay otro texto, Juan 18:38. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿De dónde es el reino de Jesús? Dice. ¿Sí? No es de este mundo. Este texto es más cortante todavía con esa teoría de que el reino de Dios ya está aquí. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, dice, el reino no es de este mundo, no puede coexistir con los poderes de este mundo. No puede. Nosotros predicamos, hermanos, acerca del reino de Dios. Nosotros hablamos acerca del reino de Dios, hablamos a las personas para que se preparen para ese reino de Dios. Pero el reino de Dios, en toda su dimensión, hermanos, no está en este mundo todavía, porque no es de este mundo. Ahora, hermanos, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación en su reino, dice la palabra de Dios. Vamos a dejar claro esto esta noche, hermanos, en fijar la postura bíblica de que el reino de Dios le sucede a todos los reinos del mundo, hermanos, y que no es durante los reinos de este mundo. ¿De acuerdo, hermanos? No es durante los reinos de este mundo. El reino de Jesús es al final de la historia de este mundo. Y el final de la historia de este mundo lo marca esa piedra que cae, que es un símbolo de la segunda venida de Cristo, que desmenuza todos los reinos de este mundo, hermanos. Ahora yo quiero detenerme para decirles algo, hermanos. Antes de que la piedra caiga, un tantito antes de que la piedra caiga, el tiempo de gracia se va a cerrar para los seres humanos. Jesús se va a levantar. Yo voy a mencionar eso el sábado, pues voy a dejar el sermón del santuario para el sábado. Jesús se va a levantar del lugar santo, del lugar santísimo, se va a quitar sus vestiduras sacerdotales y entonces va a pronunciar las mismas palabras que pronunció sobre la cruz. Consumado es. El plan de la salvación ha terminado. El que es justo, siga siendo justo. El que es santo, siga siendo santo. El que es sucio, dice la Biblia, siga siendo sucio. Apocalipsis. Jesús dejará de interceder muy pronto por la raza humana. Hagamos los preparativos necesarios para encontrarnos con el Señor, hermanos. Jesús está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Jesús está más cerca de lo que usted y yo pensamos. La roca en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la piedra, Génesis 49:24 dice: fuerte de Jacob, que es la roca de Israel. ¿Quién es esa roca que cae entonces? Jesús. Deuteronomio 32:4, mire lo que dice de la roca. Él es la roca, su obra es perfecta. Isaías 8:14, pero a las dos casas de Israel será por piedra de tropiezo y caída. Número 28, hablada la roca a la vista de ellos, y ella dará agua, dice la Biblia. Así que, sin lugar a dudas, hermanos, la roca que cae, hermanos, sobre este mundo es Jesús. Eso dice la palabra de Dios. La roca que cae, se mira que viene en el video, hermanos, viene y desmenuza los pies, hermanos, y desmenuza toda la estatua los metales de la estatua de la imagen, hermanos. Significa la segunda venida de Cristo a este mundo. Jesús está pronto a venir.
El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, mis amados hermanos. Así que la roca, dice Romanos 9:23, como está escrito: pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. Pedro 2:6, el que crea en ella no será avergonzado. Lucas 20:17-18. Pero él mirándolos les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Le suena conocida esta palabra desmenuzar? ¿Sí? ¿Dónde la usamos ya? En Daniel. Y aquí estamos hablando de Lucas 20:17. Sobre lo que caiga la piedra, dice, si uno cae sobre la piedra, dice, ¿qué es lo que va a suceder? Va a ser quebrantado. Si uno cae sobre la piedra, va a ser quebrantado. Pero si la piedra cae sobre uno, dice, lo que va a suceder es que la piedra lo desmenuzará. Y por eso dice la Biblia, vi caer, dice Daniel, una piedra que cayó en los pies de la imagen y derribó y desmenuzó todos los reinos de este mundo y vinieron a ser, dice, como tamo de las eras del verano. ¿Sí? La historia está concluyendo, dice la Biblia, hermanos. La naturaleza de la piedra, de la manera que viste, que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Además de la piedra, hermanos, tiene un significado bien importante en la Biblia. Y la piedra viene de la palabra hebrea sur o eben, que son sinónimos en la Biblia, y que tiene una función importante. Lo que significa, hermanos, que la piedra es tallada de la roca y en consecuencia no es de origen, en consecuencia no solo es de origen divino, sino también la naturaleza de la piedra es divina también. Eso es lo que está diciendo. Los dos motivos, roca y piedra, son sinónimos y representan a Dios siempre, hermanos. Aquí hay un detalle importante, hermanos. Voy a explicar esto. Dice la Biblia que esta piedra que es desmenuzada, dice que salió de otra piedra, de una montaña, dice la Biblia. ¿Sí? Y es la misma palabra, montaña para piedra, la misma palabra hebrea. Solo que la palabra para montaña es la misma palabra, hermanos, que tiene un significado más profundo todavía, significa una piedra más grande. ¿Sí? Entonces la piedra que es la segunda venida de Cristo, que es Jesús, sale, la naturaleza donde sale, el origen de donde sale, hermanos, es divino, y la naturaleza de la piedra es divina también. No sé si me doy a entender. La piedra que cae, que es Jesús en la segunda venida, se desprende de la roca de la piedra más grande todavía, que es Dios. Dios el Padre. Por eso que la Biblia nos enseña estos detalles y dice, desmenuza todos los reinos de este mundo, dice la palabra de Dios. Hermanos amados, la Biblia dice que esta profecía de Daniel, ¿para cuándo iba a ser? Dice la Biblia, hermanos. ¿Para cuándo iba a ser? Para los últimos días. Para los últimos días. Alguien me hacía una pregunta un día de estos y me decía, pastor, el día sábado que fuimos a dar un estudio bíblico, me decía, pastor, siempre han habido terremotos, siempre han habido temblores. Sí, le decía yo, siempre han habido, pero con el paso de los años se van a ir intensificando y van a ir sacudiendo un poquito más la tierra, porque son pequeñas alertas de que Cristo está a las puertas. San Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Va a haber hambre, peste, en todo. Nosotros estamos pasando una peste terrible en este momento, hermanos. ¿Cuánta gente ha muerto? Los expertos dicen que aproximadamente van muriendo más de 17 millones de personas en el mundo. Se contabilizan creo que 7 millones, pero los que van ahorita son 17 millones, más de 17 millones, porque algunos médicos especialistas hablaban de que se contabilizan ellos de que se les pudo hacer la prueba, pero de los que no se pudieron hacer la prueba y que no se
diagnosticó de qué murieron, pero que los síntomas eran de COVID y que no los clasificaron en COVID. Dice que van más de 17 millones de muertos en el mundo, hermanos. Hermanos amados, esto significa que necesitamos prepararnos. Jesús está a las puertas, necesitamos preparar nuestra vida con el Señor. Yo quisiera esta noche, hermanos, ir finalizando y decirle de que el Señor está a las puertas. Todos los reinos de este mundo están pasando. Sí. La profecía bíblica tal como Jesús lo dijo, hermanos, en Daniel 2, va terminando. Únicamente el establecimiento del reino de Cristo en su segunda venida podría cumplir las descripciones superlativas relativas a este reino nada más. La expresión Él permanecerá para siempre eleva ese reino por encima de lo temporal y lo introduce en lo eterno con el poder de Dios. Entonces vendrá el fin, dice la Biblia, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad, dice la palabra de Dios. Los reinos de este mundo habrán pasado para siempre y la iglesia entonces vivirá donde Cristo viva, porque su promesa sigue vigente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y cuando yo viniere, dice el Señor, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el anhelo más grande de Dios, que su iglesia pueda estar donde Él está, dice la palabra de Dios, hermanos. Hermanos amados, solo Dios puede ayudarnos nada más en el devenir, en el recorrido de la historia de este mundo. Este mundo va a terminar pronto. Toda la imagen que usted mira, hermanos, ya pasó. Todo. Aquí se dio la profecía. Cabal, aquí se dio la profecía. Aquí estaba viviendo Daniel y Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor tiene el sueño, Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro. Tú eres esa cabeza de oro. Después de la cabeza de oro viene Medo-Persia, hermanos, con reyes sanguinarios. Después vino Alejandro Magno en el reino de Grecia. Es uno de los reyes y de los emperadores más jóvenes que el mundo ha tenido. Con 32 años conquistó el mundo. Alejandro Magno, un guerrero. Vamos a ampliar un poquito el tema en Daniel 7. Pero después viene Roma. Cuando Jesús vino a nacer en este mundo, Jesús vino a estar precisamente bajo el reino de Roma. ¿De dónde era Pilato? ¿Qué reino representaba Pilato cuando juzgó a Cristo? Roma. Cuando Jesús le dijo, mira, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Jesús sabía el devenir de la historia. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que podamos hacer lo mejor para el Señor. Consagremos nuestra vida a Dios, pidámosle a Dios que nos bendiga, que bendiga a nuestras familias, que bendiga a nuestra iglesia, que nos bendiga a cada uno por nombre. Que Dios sea con cada uno de nosotros esta noche y que al ir a nuestras casas pueda darnos una noche reparadora y un sueño tranquilo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para despedirnos. Vamos a orar para despedirnos. Antes de irnos, yo quisiera preguntar, hermanos, ¿hay alguna visita, algún amigo que vino por primera vez hoy? ¿Hay alguien? ¿Usted? Venga adelante, hermano. No ha venido nadie más por primera vez hoy, este día, hermanos, alguna visita. Puede pasar, hermanos, y escoger el libro que usted quiera. Ahí escoja. Si usa corbata, hay una corbata por ahí, hay diferentes clases de libros, diferentes clases de literatura. Dios le bendiga. Venga adelante, hermana. Venga adelante y puede agarrar un librito que le guste.
Hay libritos de familia, hay libritos de profecía, hay libritos de cómo se administra la iglesia, porque usted quiere conocer un poquito también. Solo las cajas de lapicero nos están regalando porque las que estamos usando. Sí. Pero ahí pueden agarrar cualquier libro. Un libro. Pueden agarrar ahí un libro. Les invitamos para el día de mañana, hermanos. Dios les bendiga. Pueden pasar a sus asientos. ¿Cuántos les damos la bienvenida, hermanos? Los esperamos mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos esta noche. Los reinos de este mundo han pasado uno tras otro. El devenir de la historia se nos presentó hace muchos años. Han habido reinos en este mundo que han oprimido al pueblo de Dios, sanguinarios. La historia va a repetirse al final de la historia de este mundo. Esta noche, Señor, queremos suplicarte que cuando la piedra caiga sobre los reinos de este mundo, cuando tu segunda venida, Señor, venga y destruya y le ponga fin a todos los reinos de este mundo, Señor, ayúdanos a estar preparados para encontrarnos contigo, Señor. Señor del cielo, te suplicamos que nos bendigas, te suplicamos que te quedes con cada uno de nosotros. Bendícenos como iglesia, Señor. Reaviva nuestra fe, Señor del cielo. Acompáñanos cada día, acompaña a nuestra familia. Danos sed, Señor, por estudiar tu palabra. Danos sed para orar. Ayúdanos, Señor, a presentarnos a ti cada día, Señor. Señor del cielo, ayúdanos a hacer los preparativos necesarios. Los que no hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, ayúdanos a entregarla y estar a cuenta contigo. Llévanos con bien a nuestras casas esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.